cómo han desarrollado sus actividades, que ya he estado calificando varias actividades, ya les he mandado su retroalimentación a varios de ustedes. Hoy martes termino de calificar todo y ya después les voy a mandar otra investigación, pero será hasta el sábado, ¿sí? Voy a procurar no cargarlos de tanto trabajo e ir más o menos midiendo los tiempos para que ustedes puedan hacer sus actividades de otras materias, pero lo que sí quiero es que me vayan leyendo los 29 artículos constitucionales que ya les di. Algunos compañeros me mandaron su toma de decisiones, algunos compañeros me mandaron inclusive una reflexión muy rápida de sus artículos, pero no me mandaron los más importantes, los relacionados con la materia. Entonces, en eso vamos a estar trabajando para identificar los artículos constitucionales que hablan sobre nuestra materia, que es precisamente acceso a la información, que yo ya les había inclusive dicho que eran el artículo 6, el 7, el 16. Y luego, por ejemplo, vimos un poquito de la democracia, que era el artículo tercero, y el primero, que habla precisamente de los derechos humanos. A partir del artículo primero, se están reflejando precisamente los derechos humanos en nuestra Constitución, se están reflejando los principios rectores e inclusive se están reflejando también los derechos humanos que hablan en nuestra Constitución de la Ciudad de México. Pero bueno, miren, aquí yo tengo una lista donde hice unas anotaciones para efectos de comentar y que ellos, si quieren participar, adelante, o si no, pues no. Por ejemplo, Fernanda nos está haciendo un buen trabajo, ¿sí? Y inclusive en sus ejemplos, nos da, ella nos dice el problema de los feministas, ¿verdad? La protesta por abuso policial, el hostigamiento, a los reporteros, ajá, por ejemplo, allí en Guanajuato. He visto con agrado que varios de ustedes me han mandado sus ejemplos en relación a la violación a los derechos humanos. Ajá. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, por decir algo, tengo otra lista más grande también, pero por decir, ahorita, algunos compañeros, tengo a Luz Fernanda, a Itzel Ramírez, si quieren comentar algo de sus trabajos, María Alejandra, María Alejandra Fajardo, Jennifer Anet, May Sánchez, ajá, está muy bien tus reflexiones de los principios rectores, por ejemplo, ¿no? Eh, Cristian Hernández, Joan Christopher, por decir algunos compañeros, miren, Norman, Axel, Ingrid, Yosahandi, Chedwin, Lisbeth, Brenda, Manelik, Alexis, Nati, ¿verdad? Por ejemplo, Nati me hace también una buena reflexión de los principios rectores. Pero bueno, de todos ustedes, ¿quién quiere comentar algo? O de los que no mencioné en esta lista, porque tengo otra lista también ya de los trabajos que he estado revisando, ¿quién quiere comentar algo como participación? Si no, pues lo dejamos para el próximo sábado, ¿ok? Y continuamos con nuestros derechos, nuestros derechos, nuestros derechos humanos. ¿Alguien de ustedes? Adelante, Fabris Quintana. A ver, eres Sí, Fabris profe. Quintana, Samantha y luego Nati. Adelante. Eh, Pues yo quería comentar que vi muchísima relación entre los principios rectores, ajá, los derechos humanos y las garantías individuales que están en nuestra Constitución. ajá, Te puede decir que casi la Constitución toma muchos de los derechos humanos como para los mexicanos, inherentes a los mexicanos, como el derecho a trabajar, que la jornada laboral no exceda de 12 horas, etcétera. Y ujú, entonces, pues también vi lo del derecho a la educación y pues son derechos y principios que día a día los vamos como
viendo, los vamos Ajá. reforzando y viviendo. Sí, 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 Y sí, sí. y pues sí, sí, o sea, vi muchísima relación. También, bueno, me di a la tarea como de investigar el código de la Ciudad de México, Ajá. y ahí también los Sí, vi reflejados, como para vivir en comunidad y más que en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, ajá. muchas veces, a veces las personas se pueden perder o no están conscientes de lo que son las normas o de como el camino que tenemos que seguir como sociedad para alcanzar un bien común. Y eso nos lo dan Sí, los principios rectores y bueno, los estatutos que están ahí en la Constitución de la Ciudad de México. muy, muy bien. Sí, porque este, no quiero ser tan reiterativo porque en algunas ocasiones hasta creo que molesta de estar recordando estos principios rectores. ¿Y saben por qué lo menciono, lo percibo? Este, Porque a veces no nos gusta que nos digan la verdad o no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Pero vamos, por eso estoy relacionando estas frases que les estoy compartiendo, porque tenemos que abrir nuestra mente al conocimiento. Tenemos que ser cada día mejores personas, ¿sí? Mejores estudiantes y mejores profesionistas. Entre más nosotros tengamos conocimiento, vamos a poder entender mejor a nuestra sociedad, a nuestra gente y el entorno en que vivimos. Entonces, algunos de los trabajos, ahorita le doy la palabra a los demás compañeros, ¿eh? Algunos de los trabajos que he visto, inclusive algunos compañeros, me han dicho que no, que estos principios rectores no se encuentran relacionados con la Constitución, ni con la Constitución General de la República, ni con la de la Ciudad de México, porque, porque solamente en estas constituciones se habla de normas jurídicas, ¿sí? Entonces creo que ahí hay que, no, yo no quiero decir que esté mal, que su percepción esté mal, esa es su forma de pensar y ese es su pensamiento. Pero aquí lo que quiero yo que reflexionen es que, en primer lugar, estos principios rectores están en todos lados y en cualquier momento, ¿sí? Y con el avance de las personas, de los seres humanos, y con el avance de los años, y con las necesidades que está requiriendo el hombre, va creando nuevas normas. Pero todas esas normas las va creando de acuerdo a sus necesidades. Ajá. Pero esas necesidades tienen que aceptarse porque la mayoría de la sociedad las está aceptando y son buenas para la mayoría de la sociedad. Si para una persona o dos dicen, no, no, eso no es bueno, no, no, no. Bueno, hay que respetarlo inclusive, hay que respetarlo. Ya llegará el momento en que perciba él o ella, este, que tiene que participar con la sociedad, que tiene que convivir con la sociedad, porque no nos podemos aislar y no podemos decir, "Sí, yo lo sé todo, yo no necesito de nadie". A veces, yo me acuerdo cuando yo era jovencillo, así de 14 15 años, era muy rebelde y yo decía, yo no necesito de nadie, yo no necesito que me ayude nadie. Y luego en el salón, o sea, teníamos amiguitos y todo, y no queríamos que nos ayudara nadie, porque nos creíamos autosuficientes. Y luego la vida te da los golpes. ¿Por qué? Porque tienes que aceptar que necesitas la cooperación de los demás, la ayuda de los demás, los comentarios de los demás. Y es una retroalimentación muy rica, muy enriquecedora el poder entender lo que está expresando la otra parte. No nos vamos a aferrar a que yo tengo la razón. No, tenemos que estar abiertos. Por eso les decía yo hace rato que la filosofía japonesa es muy admirable. Tiene añísimos, es legendaria, ¿sí? También la filosofía china, pero me gusta más la filosofía japonesa, porque tienen el honor a su cuerpo, a su persona, el respeto a los demás, ¿sí? No, no, no digo yo que sea excelente, no, 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 digo, pero para mí me agrada más esa filosofía y cómo son ellos, ¿no? Bueno, vamos a darle el uso de la palabra a Nati Hernández, por favor, y luego a Yosahandi y a Sami Quiroz Ramírez. Adelante.
Nati. Profe, pues en este trabajo pues pude darme cuenta cuál es la relación de tanto los principios rectores como el derecho, porque pues ambas materias son muy importantes y coinciden en que nos van a establecer como ciertas reglas las cuales deben seguirse, pues a fin de que en toda la sociedad exista armonía. En- los principios rectores pues han existido desde siempre ¿Mm? y existen porque pues se necesita regular la conducta, se necesita que nosotros, que nuestra conducta esté regulada, nuestras relaciones estén reguladas para que exista entendimiento con todas las personas. También es muy importante notar que pues cada uno de estos se va adaptando a los cambios que va teniendo la sociedad, a las necesidades de nuestro entorno y que además van a seguir transformándose, que con el propósito pues de resolver los problemas, de darle continuación a las problemáticas que vayan surgiendo. Es correcto, sí, o sea, buena reflexión. Y además eso te va a servir para que la gente que viene atrás de ti, las nuevas generaciones, vayan aprendiendo de tu caminar y vayan siguiendo tus pasos. Ajá. Por ejemplo, el día de mañana se van a casar ustedes, van a formar una familia, ¿sí? Van a querer lo mejor para su esposo, para sus hijitos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Es hacerlos buenas, mejores personas, buenas personitas. A veces nosotros cometemos los errores de apapachar demasiado a nuestros hijos, ¿no? Cuando estaban pequeñitos y inclusive cuando vienen los Reyes Magos, ¿no? No, pues que ya le compré yo este regalito y la mamá le compró otro regalito, la abuelita le compró otro regalito y otro, ¿sí? Yo no digo que esté mal eso, pero, por ejemplo, a veces nos cuesta trabajo decirle a nuestros pequeñitos, a ver, hijo, tienes que ser responsable, inclusive ahora con lo de la escuela, que algunos niñitos no querían ir a la escuela porque tenían que levantar temprano. Hijo, tienes que ser responsable. Todos vamos a trabajar, todos vamos a estudiar, la vida continúa. Y los niños preguntan, oye, papá, ¿por qué tengo que estudiar? Yo no quiero estudiar, yo quiero irme a jugar mejor. No, es que no todo en la vida es un juego. Tenemos que ver una realidad y tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para poder obtener pues varios recursos. Por ejemplo, tú te tienes que esforzar para que obtengas buenas calificaciones, vayas obteniendo conocimientos y entonces yo veo que eres un niño que vas aprendiendo, que vas creciendo y además yo con toda la alegría de mi corazón te voy a comprar tus útiles, tu uniforme, te compro tu comida, te llevo a pasear, te llevo al cine. O sea, todo es una consecuencia de un buen caminar, pero sí cuesta trabajo. Entonces, para las nuevas generaciones es necesario este tipo quizá de filosofía, ¿no? Bueno, a ver, vamos a con la compañera Yosahandi. Adelante, así. Bueno, yo en mi conclusión, profe, puse que los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos se elaboraron para aclarar las distintas y responsabilidades que los estados y las empresas deben asumir frente a la actividad en los derechos humanos. Perdón que si se está entrecortando tu mensaje. Si no lo quieres poner en el chat o no sé qué está pasando con yo sí. A ver, para que no se pierda tu idea. Profe, si quiero me acerco más aquí a donde está el internet. Ándale, ándale, ahí está. Ahí sí. ¿Ya me escucho bien? Sí, sí. A ver, adelante. Decía que yo puse en mi conclusión que los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos se elaboraron para aclarar distintas funciones y responsabilidades que los estados y las empresas deben asumir para hacer frente a las consecuencias de la actividad empresarial en los derechos humanos. Ok. Muy bien. Sí, qué bueno que mencionas esta parte, yo sí, porque les he mandado en la retroalimentación de los que ya me mandaron sus trabajos y me hablan específicamente que estos principios rectores solamente se encuentran dentro de las empresas y que fueron precisamente creadas por John
yo vi algo así, ¿no? Que me mandaron su información. Está bien eso que me están ustedes enviando. O sea, está bien. Pero aparte de todo eso, yo les mando una retroalimentación y les estoy diciendo, tengan en cuenta que estos principios, rectores, como varios de ustedes, los compañeros me mandaron, han existido desde antes que nosotros naciéramos, desde hace muchísimos años. No los pierdan de vista, que emanan de nuestra madre naturaleza, que emanan y que son observados a través de nuestra vista, de nuestros ojos, de nuestros sentidos los estamos percibiendo. Y que a veces cuando nosotros hablamos de estos principios, vuelvo a repetir, nos dicen, es que eso ya es obvio, eso ya lo entendemos. A ver, espérame tantito. Entonces explícamelo. ¿Qué entiendes por esto? ¿Sí? Y entonces de repente esta frase nos bloquea, ¿sí? Como si fuera algo extraño o algo fuera de nuestro planeta. Podría ser eso, ¿no? Pero miren, en esta medida de esta dinámica que estamos haciendo y que estamos relacionando estos tres aspectos fundamentales, como son los principios, los derechos humanos y nuestras constituciones, porque les estoy hablando de las dos, la que nos rige en la República y la que nos rige en la Ciudad de México, ahí ya vamos a aterrizar precisamente el tema de los derechos humanos. Y si esta parte les confunde de los principios, déjenlo por lo pronto ahorita en paz y poco a poco vamos a ir reflexionando. Ustedes lo van a percibir. Ajá. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Si no, continuamos con nuestro tema, ¿verdad? De Profe, ¿tiene que ser a fuerza de los derechos o puede ser también relacionado a las noticias que dimos? de todo lo que nos mandamos. Adelante, Yo quiero Luz. decir, Sí, adelante, Luz. bueno, me gustaría platicarle a mis compañeros que, por ejemplo, estos derechos, yo lo enfoqué a noticias hacia reporteras que tuvieron un incidente con las feministas. Entonces, lo que yo hice fue relacionar cómo, aunque más que aparentemos que entendemos los derechos humanos, hasta que no nos pase a nosotros o a nuestro género o a lo que quieran, es cuando nos damos cuenta de que debemos aplicarlo a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en esta noticia que yo puse del abuso policial, pues identifiqué que hubo derechos que no se cumplieron, como por ejemplo la libertad de expresión, que nosotros como seres humanos podemos tener libertad de conciencia, de asociación, de reunirnos pacíficamente en contra de un acto. Entonces, pues todos hay que hacernos visibles y darnos cuenta de que estos derechos humanos y los principios rectores están muy, muy pegados a nuestra vida y deben ser muy acatados por cada uno de nosotros. Es correcto lo que dices, Lucita. Y qué bueno que lo mencionas, porque en esa parte de los ejemplos me agradó mucho su investigación que me mandaron. Inclusive me mandaron con imágenes, con fotos, y eso está muy, muy, muy padre. Entonces, lo que mencionas es muy importante, pero aparte yo les pedí dos ejemplos. Esto precisamente de las feministas, de las manifestaciones y de todas estas personas que de alguna manera toman las calles y hacen manifestaciones por la desaparición de sus familiares, ¿verdad? Que inclusive ayer se estaba recordando o se está organizando un grupo precisamente para investigar dónde están todas estas personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que miren, nosotros ahorita en esta materia que estamos estudiando y que estamos trabajando, nos vamos a dar cuenta de qué gran importancia tiene la información, ¿sí? Tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque en algún tiempo el Estado no le informaba a su pueblo más que lo único que le convenía. Ajá. Es decir, en términos generales, el Estado manipulaba a la gente, manipulaba situaciones, manipulaba hechos o encubría situaciones. Ajá. En la actual administración del presidente López Obrador ahora, que se está queriendo tener un cambio, la cuarta transformación,
Entonces, tenemos la apertura, o la mayoría de la gente, de poder manifestarnos libremente. Digo, libremente, todavía entre comillas, ¿sí? Si hubiera sido, por ejemplo, en el periodo de Díaz Ordaz, ya ven lo que sucedió en el periodo de Díaz Ordaz, ¿sí? Y después de Díaz Ordaz, de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, menciono dos personajes. La matanza del 68 y la muerte de Colosio con Carlos Salinas de Gortari, por decir dos ejemplos. ¿Cómo es posible que un grupo de gentes se manifestara para efectos de que se les escuchara y que se les diera la libertad de expresión, simplemente? Y un representante, inclusive del mismo partido del PRI, ¿verdad?, está manifestándose a favor del pueblo, a favor de beneficios para el pueblo, ¿verdad? En donde tú lo ves personalmente. Yo tuve el gusto de conocer a Colosio personalmente y saludarlo, ¿sí? Y después de que tuvimos ese encuentro en una salutación que fuimos a darle un grupo de chiapanecos ahí en el CEN del PRI, después, 2 semanas después, lo matan, sabemos que lo matan, y es algo totalmente terrible. ¿Cómo es posible que una situación en donde un grupo de gente, de jóvenes, quiere la libertad de expresión para ser libres, no para hacer lo que se les da la gana, sino porque había otro tipo de problemáticas que habríamos que investigar, precisamente informarnos de cuál fue la problemática del 68 realmente? Ajá. Porque ustedes ahorita realmente desconocen cuál fue ese tipo de problemática, pero lo pueden obtener la información buscando y escudriñando ahora en todos los medios que tenemos, y saber la verdad y acercarse a la verdad. Y en el caso de Colosio, ¿por qué? Porque pues lo asesinaron, ¿sí? Entonces vean cuál es la importancia en la actualidad, como ustedes mencionan, precisamente estos derechos humanos están siendo todavía violentados. Y tenemos los casos, ¿verdad? Aquí en la República tenemos muchos casos, que ahorita los vamos a comentar con los compañeros, pero no les quiero quitar la palabra y vamos a escucharlos, porque está muy interesante esto de los derechos humanos. A ver, Cristian, gracias, Lucita. Gracias. Cristian, sí, Fidel, luego Luis, Sí, profe. luego Santana, Alexandra González y Sami. Perdón, adelante. Adelante, Sí, Cristian. bueno, yo quiero comentar una noticia que encontré. Y es Sí, sí, de un conductor pues Uber. Bueno, del Uber sí tengo ajá, sí, tengo tu ejemplo, ajá, del Uber. ajá, pues señor, pues iba haciendo un viaje. Ajá, Entonces, pues iba por una avenida y ahí había un bache. Bueno, hay muchos baches. ajá, exacto. Entonces, pues va un camión y cae en un bache. Entonces, al momento de caer, pues cae encima del carro Del, del Uber. del Uber. Y pues esta persona pues fallece. Entonces, pues hay algo curioso porque el bache donde cae el camión, Ajá, a las 2 horas o 3, pues amanece he tapado. ya tapado. Ujú. Entonces, pues esto puede ser como una violación de los derechos de esta persona, porque no puede comprobar que ese camión cayó ahí. Y Así pues, es. ajá, entonces pues es negligencia por parte del gobierno y, y pues ya creo que sería todo eso. Sí, está bien el ejemplo que sí, sí, Cristian. Sí lo tomé, inclusive por ejemplo, el del accidente del metro de la línea 12, ¿no? ¿Te acuerdas que lo Sí, también, mencionaste? sí, Sí. sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí con algunas actitudes del Estado? Si se dan cuenta, ustedes, bueno, están muy jóvenes, pero antes de que existiera el celular,
nosotros corríamos a las casetas telefónicas y hacíamos una llamada con una moneda ahora en ese tiempo ya era de a peso, ¿sí? Pero antes eran de a 20 centavos las llamadas, pero había sendas colas para hacer llamadas y teníamos que durar 3 minutos para estar hablándole o mandando información o diciendo, es un accidente, mira, esto, lo otro. Y entonces, con la llegada del celular, ¿sí? Y con estos medios electrónicos que ya tenemos a nuestro alcance, ya muchas actitudes de la autoridad, muchas actitudes del Estado pueden ser ocultas, ¿sí? ¿Cuántos baches no hay en la ciudad que es obligación del Estado reparar precisamente esos baches? ¿Para qué? Para prevenir una situación en donde inclusive los ciudadanos pueden demandar al Estado y demandar una indemnización. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Ahora, pues gracias a los celulares, gracias a video o tomamos foto o mandamos rápidamente un mensaje o lo compartimos en Face, ¿sí? En Internet, etcétera. Y rápidamente, en segundos, en minutos, se ven todas las noticias. Que es lo mismo que, por ejemplo, que pasó allá en el Medio Oriente. A través de los celulares, mucha gente de por allá mandaron todos los hechos que estaban ocurriendo en esos momentos, en esos instantes. O cuando hay, por ejemplo, con las inundaciones, el desbordamiento de un río, o cuando se llevan el río, se lleva el agua, se lleva las casas, etcétera. Cuando se deslava un monte, ajá, cuando zozobra un barco, etcétera. Luego lo toman el celular y inmediatamente conocemos la noticia, nos informan, ¿sí? Entonces, pero hace muchos años, pues era el teléfono de la esquina y nos tardábamos mucho tiempo y entonces por eso el Estado se malacostumbró a estar haciendo sus fechorías, ajá, y eran tapadas. Y cuando iba a reclamar la gente, no, pues ya no. En el caso del bache que fue tapado y que este conductor del Uber falleció porque se le cayó encima un camión, pues sí fue un accidente, pero fue originado ¿por qué? Pues por una negligencia del Estado. Ahí podemos nosotros decir, fue un hecho jurídico con un acto jurídico, ¿sí? Como lo vieron ustedes en su primer semestre. Muy bien, Cristian, muy bien. Vamos ahora con Luis Barroso. Adelante, Luis, luego Samantha y luego Barrientos Palafox. Sí, Adelante. bueno, yo en una de mis noticias Ajá, igual hacía mención de toda la crisis de migración que ahorita está habiendo por parte ajá, de los venezolanos, sí, porque pues a veces no nos damos el tiempo igual para ver otras perspectivas fuera de nuestro país, ¿no? Pero por ejemplo, toda la gente que tiene que estar migrando a lo que es Colombia, que es el país más cercano y que tienen oportunidad de ajá, migrar. exacto. Ahora Sí, exactamente lo que está pasando es que están matando a los venezolanos, ¿no? Algo así como la situación de los mexicanos en Estados Unidos, así ajá, con los venezolanos en Colombia, pero esto es grave porque pues de algún modo lo están haciendo porque son venezolanos, ¿no? Y los propios colombianos lo han mencionado así, o sea, no les gusta que otra gente llegue a su país cuando no entendemos que no es porque quieran invadir su país, sino por claro, una crisis humanitaria, ¿no? En la que se están viendo en la necesidad pues, de salir de su país, de su localidad. Entonces, igual a veces nosotros también criticamos el por qué, no sé, guatemaltecos, hondureños o de otros países llegan aquí a México, pero pues también tenemos que entender que pues a lo mejor para nosotros lo que ellos están haciendo es lo mínimo que podrían hacer en México, pero pues para ellos es lo máximo, ¿no? Y a lo mejor están consiguiendo lo mejor. A lo mejor nosotros no pensamos en ese sentido porque pues tenemos otro tipo de posibilidades, pero pues creo que no muy comúnmente pensamos en los demás. así es. Tienes mucha razón, Luis Enrique, y eso lo estamos viendo precisamente porque eh, todos los países
que están involucrados en este caso, Estados Unidos, México, ajá, y algunos países de Sudamérica, que tienen este tipo de necesidades. ¿Por qué no? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué los presidentes de esos países no hacen su tarea? ¿Por qué los presidentes de esos países no cumplen con sus constituciones, estrictamente con lo que les demanda sus constituciones? Ajá. ¿Y qué les demanda sus constituciones? Pues un buen gobierno, un buen gobierno en todos los rubros. Así como aquí nosotros tenemos varias secretarías de Estado y tenemos sector paraestatal que coadyuvan con la administración del presidente y que cada secretaría tiene que hacer su trabajo, ¿sí? Si el secretario de Estado no hace bien su trabajo, pues para afuera, como dicen, como decía una frase, justamente no recuerdo ahorita muy bien, de un padre de familia que perdió a su hijo, que le mataron a su hijo y que hacía manifestaciones, se me olvidó ahorita el nombre. Bueno, son muchos ejemplos. Si no pueden, renuncien. Si no puedes, renuncia. Ajá. Y entonces, así en los demás países sudamericanos, los presidentes tienen su administración para poder trabajar y hacer prosperar a su país, hacer prosperar y dar fuentes de trabajo, mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, los nicaragüenses, los guatemaltecos, ¿sí? Los peruanos, los bolivianos, etcétera, en Chile, etcétera, ¿sí? Como recuerdan la manifestación de las chicas que mandó de Chile ahí por tanta muerte que había, ¿verdad? Y de ahí se mandó esa información para las chicas de acá de México, las mujeres de México, para, para decir esa manifestación que decía que era como era como un cantito, ¿no? Que decían las chilenas, eh, el violador eres tú, algo así decían, ¿no? El violador eres tú, algo así. Y luego hasta algunos políticos y personajes se burlaban de ellas en el sentido de que hacían mofa, ¿no? No recuerdo bien cómo iba la tonadita, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, para que no haya tantos indocumentados, nosotros como ciudadanos también podemos aportar una idea, podemos sugerir una idea. Es precisamente ahí donde se hacen las reformas a nuestros artículos constitucionales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo unos proyectos, ¿sí? Proyectos de reformas. ¿Para qué? Pues para mejorar las condiciones tanto de los ciudadanos de nuestra república como de la gente que viene. Pero toda vez que los derechos humanos son universales, nosotros no podemos negarle principalmente las garantías constitucionales que establecen nuestro primero, ¿verdad? De que todas las... Pero, Sí, profesor, yo digo que antes de, por ejemplo, dar nuevas ideas y proponerlas, como población se tiene la obligación de exigirle a los gobernantes que ya se cumplan con las que ya están, ¿no? Antes de empezar a proponer, creo que hay que eh, no obligar, pero hacer cumplir su trabajo y su labor a los es correcto, gobernantes, porque es muchas de correcto. las veces nosotros podemos salir y expresarnos y les decimos a otras personas, ¿por qué tú no vas? Y pues generalmente dicen, pues ¿para qué? No me van a hacer caso, pues para eso, ¿no? Para que vayas y así haya como que mayor repercusión o haya mayor movilidad en cuanto a esos Correcto. temas, pero a la mayoría pues generalmente no hay un interés porque creen que no va a funcionar, pero pues no funciona pues porque no van. No, o sea, tienes razón con lo que tú dices. Las leyes, las normas, eh, todos los preceptos que tenemos nosotros se deben de cumplir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y estoy hablando también por los presidentes de estos países sudamericanos. ¿Qué están haciendo para resolver su problemática? Es muy fácil decir, no, pues se quiere ir la gente, pues sí que se vaya. No estoy de acuerdo aquí en mi país, pues que se vayan a México, a Estados Unidos, si quieren ir, pues que se vayan. Es que no es esa ya.
sino pues es que tienen que tener los medios adecuados para sobrevivir. Ese es el punto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a, tú eres Luis, ¿verdad? Santana, Alexandra, por favor, Alexandra González, y luego Sí, a profe. Barrientos Palafox. Adelante. Bueno, yo investigué de una noticia de Ajá, que asesinaron a tiros a ajá, un periodista ajá, que tenía un programa en Facebook que abordaba temas relacionados con política, inseguridad y ajá, condiciones sociales que vivían en Veracruz. sí, ajá, Y pues, según Forbes México, desde el 2019 que empezó el nuevo mandato, ha habido 45 asesinatos a periodistas, a pesar de que contaban con escoltas que asignaba el Mecanismo de Protección para Personas, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. claro. Pero se me hace muy, o sea, Injusto, pues sí, lo ideal sería que el Estado reforzara las acciones de protección para pues, los periodistas, porque se sabe que es una un profesión muy trabajo peligrosa. muy peligroso. Ajá. Ajá, sí, Pero, ¿cómo se esperaría que se refuercen estas acciones si el mismo Estado es el que se encarga pues, de eliminarlos y no permiten un periodismo de objetividad, aunque así nos lo muestren las televisoras gigantes como Televisa o TV Azteca? Y ajá. pues con tal de no manchar la imagen de, no sé, de cualquier gobernador o de un diputado o lo que sea, pues nos muestran lo que quieren que veamos. Sí, es correcto lo que está diciendo. Además, ahí queda la interrogante de, por ejemplo, primero, los periodistas, ¿qué deben de hacer para, para cuidar su vida, su integridad? ¿Sí? Sabemos que el periodismo es muy riesgoso, pero también, eh, podríamos nosotros como ciudadanos pensar en proteger a nuestros periodistas. Porque les voy a decir una cosa, también ahí viene esa parte de, de clasificar, a ver, quiénes son buenos periodistas y quiénes son malos periodistas. A los buenos periodistas les voy a dar la protección, a los malos periodistas no los voy a proteger. No, no, no. Yo creo que esto tiene que ser parejo. Yo creo que ya la ética del periodista es como la ética que debemos de tener todos, como nuestro decálogo que tenemos que tener todos, ¿verdad? Entonces, ese decálogo que tiene el periodista debe de ser congruente, inclusive con el respeto hacia las demás personas. Eh, Cuando un periodista va a faltarle al respeto a un personaje público o político, se supone que no debería de pasar ese límite. ¿Estamos de acuerdo? Porque ante todo, todas las personas nos debemos respeto. Y en la forma de pedir es el dar. ¿Sí? Este es un principio fundamental. Pero si sabemos que un político está coludido con el narco y nosotros como periodistas andamos investigando esa situación, pues estamos arriesgando nuestra vida. ¿Estoy de acuerdo? O que nosotros como periodistas, inclusive también estamos involucrados en el narco y nos está dando una mensualidad del narco, ajá, de una determinada cantidad, por no hablar, por no decir o por hallar una verdad, una realidad, estamos cayendo en un riesgo, ¿sí? Ahora, qué es lo que nosotros pudiéramos nosotros como ciudadanos decirle a los periodistas? Es que, ¿sabes qué? Pues simplemente cuida tu persona, cuida tu integridad. Y si hay una nota que te va a poner en riesgo, yo creo que el periódico, la empresa, ¿verdad? Que va a emitir esa nota, pues se va a meter a un riesgo. Ahora, el no decir esa nota sería ocultar una realidad a la sociedad, situación que no es la filosofía del periodismo, porque el periodismo se supone que debe de hablar siempre con la verdad, y es donde más adelante después vamos a precisamente a ver esta información de calidad o cuál es la información de calidad que nosotros debemos de obtener como ciudadanos. Es, por ejemplo, si alguien se pone a hablar mal de mí o de mi familia o cualquier situación,
oye, está mal informando a la gente y yo tengo que defenderme. Tendría que decir, a ver, no, a ver, si vas a hablar de esta situación, tienes que probar que pasó esto, que pasó lo otro, que entonces yo tendré que denunciar, ¿sí? Pero no voy a, pero mi temperamento es no, ir por mi pistola o mi machete y decir, ah, sí, tú fuiste, sí, ahora te voy a matar. O sea, no, ahora hay que ver también los temperamentos. ¿Qué es lo que sucede? Es esta parte del periodismo tiene que ser tiene que ser muy especial. Hay periodistas que arriesgan muchísimo su vida, ¿sí? Pero solamente con las fotos, con las notas, hemos visto muchos, muchos eventos en donde inclusive hasta les quita la cámara, les quita lo que están grabando, o le quitan su libreta de notas, se lo decomisan y lo destruyen. Son muchas situaciones que nosotros tenemos que estar al pendiente, ¿sí? Entonces sí vemos que el periodismo, aquí en nuestra república, y más en Veracruz, corren mucho riesgo los periodistas, porque realmente, pues yo creo que dicen la verdad, y por esa verdad, pues su vida corre mucho peligro. Ahora, pensando en algo así como muy peliculesco, ¿no? Por ejemplo, muy peliculesco. ¿Han visto cómo van los motociclistas con una camarita aquí en la casco? Unos motociclistas, inclusive hasta periodistas que van en moto, van tu camarita. Ahora los policías van a llevar una cámara y va a estar videograbando todas sus actividades que están realizando los policías y se va a estar grabando todo. Y la tienen que tener prendida su camarita. Y si los policías apagan la cámara, Asuntos Internos los investiga y tiene que saber por qué apagó la cámara. Porque pues a lo mejor hizo una extorsión o porque se le hizo fácil pegarle a otra persona, no sé, cometer un homicidio, etcétera, etcétera. Pero se me ocurre pensar, ¿por qué no los periodistas idear a lo mejor un gorro de esas cachuchas con una cámara, o aquí en su solapa una cámara? Los sistemas electrónicos ya son tan sofisticados que te pueden poner cámaras en todos lados, ¿sí? Y entonces, obvio, si te vas a arriesgar, pues tan siquiera que se esté grabando eso y prever que no vaya a correr riesgo. Es que tenemos que entrar al mundo ¿cómo le llaman ustedes? Al mundo de la tecnología, ¿sí? Y al mundo de la cibernética sofisticada. Háganle cuenta, se me ocurriría pensar como este policía que era robot, se me olvida la película. Ah, Robocop, ¿sí? Algo así como Robocop, ¿no? Algo muy sofisticado, inclusive pues para proteger. No sé si ustedes tengan algún familiar que sea periodista, su papá, su mamá, etcétera, pues corren riesgo, pero principalmente deben de cuidar su integridad o llevar sus chalecos antibalas. A veces los mexicanos somos tan dados a decir, no, yo no puedo trabajar con eso. No puedo trabajar con eso porque pesa mucho. Vean, por ejemplo, los policías, la mayoría de los policías traen chaleco antibalas, ¿sí? Yo, la verdad, si fuera policía, yo sí me forraría mi cabeza de una carcasa de que me protegiera por los disparos, ¿no? Ya tendrían que aventarme un bazucazo para acabar con mi existencia. Pero otra de las pudiera yo pensar que ese periodista que sabe una nota y que sabe una verdad de algún político, de algún narco, de alguna persona que es mala sangre, pues estarlo filtrando, para toda esa información, estarla filtrando, porque, mira, si atentas contra mi vida, todo el mundo va a saber. Desde el momento que yo desaparezca, todo el mundo lo va a saber. Y tú no vas a poder huir fuera de este planeta Tierra. En algún lugar de este planeta Tierra te vamos a pensar y te vamos a encontrar, ¿sí?
como esos malos políticos que desgraciaron a nuestro país, a nuestra gente, la más pobre, ¿sí? O simplemente todos estos que, ¿cuántos años no sabíamos nosotros del huachicol? ¿Cuántos años no se roban la gasolina? ¿Sí? Y parte del Estado lo sabía. Y entonces tuvo que haber una transformación, un cambio, para poder descubrir, es que es en Huachicol. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ah, pues es que se están ordeñando toda la tubería de Pemex y se roban la gasolina, etcétera. Y luego los llevan esa gasolina a las gasolinerías y nos la dan muy cara. Sí, sí. Nos la dan muy cara porque a nivel nacional y nos tenían una serie de ideas. Entonces, esta situación que estamos nosotros viviendo, de acceso a la información, es precisamente todo esto que tenemos que estar informados. Y bueno, pues volvemos a los derechos humanos. Ahora abriendo la Fox adelante. Sí, profe, ahora yo sé en la investigación, por ejemplo, de el caso de las hermanas, que las hermanas mujeres, pues ellas las vivieron en el contexto de un levantamiento encabezado por el equipo de la Patria de Liberación Nacional y estuvieron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional para interrogarlas y obtener información de este ejército, ¿no? Las acusaron obviamente de tener derecho muy miedo y pues en el momento de su detención había de ser menor de edad. Y después de mucho tiempo lograron su denuncia porque aparte la habían como amenazado de que no tenían que decir nada de lo que les habían hecho. Y pusieron la denuncia y pues obviamente salió que las mataron, las torturaron, las violaron y así. Y pues yo dentro de este contexto pues que se les hablaron diversos derechos, entre ellos la identidad personal, la protección a su dignidad, sus garantías individuales en general fueron totalmente violadas, y en el caso de una de ellas, también el derecho a la niñez y a la protección de los niños fue violada, ¿no? Entonces, pues, a partir de todo eso, el gobierno mexicano no ha dado como resolución y incluso también pues les ofrecieron una disculpa, pero los elementos de la DENA o algún representante de la DENA no estuvo presente. Pues muchas personas están bastante indignadas con este caso porque ya llevan muchísimo tiempo, de 28 años. El caso tiene 27 años aproximadamente y el Estado mexicano continúa pues debiéndole a las víctimas el acceso a la justicia. Y pues relacionando a la materia, el grupo no le perdonan a estas personas a la hora de mantener de su caso, porque también se están ocultando muchas cosas. El Estado mexicano sabe cómo resolver las cosas y no ha dado una resolución y pues obviamente va ligado con los principios rectores que se supone que deben ser garantizados por el Estado. Y creo que en este caso los derechos y los principios han sido pues alcanzados por el gobierno mexicano. Muy bien, muy bien la narración. Sí, recuerdo todas estas cosas y recuerdo de Víctor. Los ejemplos, inclusive se ve bien relacionados con este caso. Recuerdo el caso no puedo decirle viejo, que no estaba bien viejo, estaba bien viejo. Fue lastimada por unos, no sé, son de la iglesia, ¿no? Ella estaba dando sus borrachitos, señora de como 65, algo así, no, que 70 años. Entonces, y fue violada también. Y a lo que voy a esto. ¿Cuándo se violentó los derechos humanos? Por decir así, que éramos nosotros una estadística. Yo puedo considerar que son manipulados en las rancherías, en municipios, en lugares más apartados donde la ciudad, sí, en las periferia, los pueblos, etc. Pero ¿qué son violentados? Porque el ejército, los policías municipales, la policía de la está mal capacitada. Está mal capacitada
agarran a cualquier persona ignorante, sí, nada más con tener carácter y sea agresivo, haciendo se basó en policía. Yo creo que tiene que ser capacitada. Y yo propondría que con cada estado, el gobierno federal, pues si tuviera la lupa, una lupa como yo, se las enseño, así es una lupa, otra que vean, y que viera por ejemplo lo que está pasando en Chiapas. A ver, vamos a grabar una lupa en Chiapas. A ver, policía, porque la ciudadanía se cree de la policía y la lupa identificar hay participación, falta agarrar buenos salarios, que falta ver el origen de cada policía, si la policía tiene un ambiente, tiene que tener un antecedente penal. Pero yo diría, uno la labor británica, pero la responsabilidad de eso, los gobernadores de los estados. Sí, los gobernadores de los estados recibiendo un buen salario, se les da una partida, se les da un dinero para que administre bien su estado. Y no que de repente salgan con que ya no me alcanza el dinero a los servidores públicos de aquí del estado, como sería de Colima. Y entonces, que ya un gobernador ya se enfocó con tantas miles de millones de pesos y dejó temblando. ¿Cómo va a haber recursos para capacitar a esos policías? A lo que voy es que como lectores también negativas, sí, y donde vuelvo yo a reafirmar cada servidor público, cada ciudadano debe conocer estos principios rectores. Los principios rectores que el mundo nos da, si los acatamos, sobrevivimos, pero si no los acatamos, morimos. Los servidores públicos, policías, si no reconocen estos principios, entonces, si no hago bien mi trabajo como policía, yo no digo que todos los policías son nefastos o no sirven para nada, porque hay muchas excepciones de policías, ¿sí? Pero necesitamos que sea la mayoría, que la mayoría tome buenas actitudes. Pero es que también la ciudadanía también ya no respeta a los policías, ya no respeta a la autoridad. Bueno, entonces, a ver, a la ciudadanía vamos a informarle, vamos a orientarla. A ver, deben de respetar la autoridad. ¿Por qué? Porque ella va a determinar si hubo un delito o no hubo un delito. A ver, nosotros como ciudadanos no podemos dirigir con groserías a los policías, a los de tránsito. ¿Por qué me paras tú, indio patarrajada, quién sabe qué? Y empezamos a insultar al policía. ¿Cómo no se va a enaltecer el policía? Y también no le estás respetando sus derechos humanos, no le estás respetando su dignidad, ¿sí? Su dignidad. Él tiene una placa, él es un representante, es un servidor público. Entonces, si yo me dirijo hacia él, a ver, oficial, dígame por qué me detuvo, por qué me paró. Pues es que se pasó un alto, enséñame su licencia. A ver, espéreme tantito, ¿por qué quiere mi licencia? Yo no me pasé ningún alto, estoy al corriente en mis pagos de mi automóvil, mi tenencia, mi tarjeta de circulación, etcétera, etcétera, y cumplo con mi reglamento de tránsito. No me pasé ningún alto. No, porque quién sabe qué. A ver, pero si el policía se dirige a mí con malas palabras, entonces también voy a enojarme, voy a exaltarme, y entonces ahí se va a volver un conflicto. Como luego de repente hasta la mujer policía se peleaba con otra conductora y desgreñándose ahí. No es posible. Pero se dan las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Se da todo este tipo de situaciones. Muy bien, Monse, ¿algo más que quieras comentar? No, Ok, bueno, ya se nos cerró el tiempo. Otra vez ya. Bueno, por favor, sigan ustedes, les iba a platicar así rápidamente algunos aspectos históricos del derecho, de los derechos humanos, y les iba a hablar precisamente, nada más comentarles rápido,
¿Cuándo surgen los derechos humanos? La teoría de los derechos humanos tiene una tradición bimilenaria en Occidente, desde los antiguos pensadores griegos hasta los días. Contrariamente, la positividad de esos derechos pertenecen a la edad moderna, cuando se pasa paulatinamente de la sociedad teocentrista. Y esta sociedad teocentrista, hay que entender por teocentrismo, es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Aparece en la Edad Media, en una época de mucha aceptación religiosa, y al finalizar de esa Edad Media comienza con el Renacimiento. Entonces, esto que hablamos de teocentrismo es lo que quiere decir. Y hay otra palabra que se dice estamental. ¿Qué es estamental? Estamento es el estrato de una sociedad definido por estilo común de vida o análoga a una función social. Es como una división social en la época del feudalismo. Luego, otra palabra medio rara, después de la palabra que les dije, estamental, a la sociedad antropocentrista. ¿Y qué quiere decir esta sociedad antropocentrista? Es una concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Entonces, retomando la pregunta, ¿cuándo surgen estos derechos humanos? También es con los griegos y con estas tres palabras medio raras que te acabo de comentar, pero también dice, e individual por la ola del Renacimiento, le reforman el protestante, el humanismo, la ilustración, sucesos magnos de pensamientos burgueses europeos. En términos generales, ¿verdad? Nacieron a partir de una ideología nueva y diferente del primer rey de Persia, el antiguo llamado Ciro el Grande, que cuando sus ejércitos conquistaron Babilonia, él liberó a los esclavos. Declaró que todo el mundo podía elegir sus creencias y estableció la igualdad de ellos. Entonces, inclusive esto que les comento, lo podemos platicar más adelante con el código de Hammurabi que algunos de ustedes me había comentado, también como parte de la historia de los derechos humanos que ya databa de 2000 o 3000 años antes de Cristo. Es muy importante, es muy interesante todo esto de los derechos humanos. Inclusive nos falta platicar de estas características. Por ejemplo, dentro de los derechos humanos podemos nosotros ver que son universales e inalienables. Podemos ver que son interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios. Por eso los vamos a platicar el próximo sábado y terminamos con estos derechos humanos y empezaremos con la importancia de la información, mis queridos jóvenes. Pues estuvo muy, muy activa nuestra clasecita, nuestra plática, aquí principalmente escuchando todas sus experiencias que están investigando, y aquí tengo a varios compañeros que también me gustaría participar, pero bueno, esto es su toma de decisiones si quieren participar o no quieren participar, y tengo bastantes. Por ejemplo, Maneli, Nati sí participó, por ejemplo, Norman, Axel, que nos dice en sus ejemplos, nos dice que las mujeres de Afganistán, por la actitud de los talibanes, los policías también, el joven que fue lastimado allá en Mérida, eso también es muy triste y lamentable por la violación de sus derechos humanos de este joven. Por ejemplo, Ingrid también nos da dos ejemplos nacional y de los menores
a la escuela. Sahandi, que nos da los ejemplos de torturas irracionales, ¿sí? Y luego dice que hay una serie de pruebas que en Europa también nos habla algo así que no recuerdo bien. Edwin también ya participó, ¿verdad? Y acusan a los militares navales por actividades graves. Lisbeth también dice la invasión de los talibanes y la mala administración de Javier Duarte, pues inyectaron agua a los niños enfermos de cáncer. Vean qué tipo de situaciones, ¿no? Y así, con varios comentarios que me gusta y les digo, hoy pretendo, para antes del próximo sábado ya tienen todas sus calificaciones, inclusive los chavos que me mandaron después sus actividades en la prórroga que les di. Espero que la hayan aprovechado, inclusive los chavos que me hicieron a la mitad. Por ahí les mandé un mensaje a algunos que me hicieron a la mitad sus actividades y les comenté que ojalá que en la prórroga me hayan hecho sus complementos. Si no me lo hicieron, pues ya perdieron esa oportunidad. Jóvenes, deseo que tengan buena tarde, buen inicio de semana, cuídense mucho. Si hay alguna pregunta que hacer, estoy atento a lo que ustedes me indiquen. ¿Alguna pregunta? Gracias, profe. Muchas gracias. Perfecto. Sí, yo tengo, bueno, ¿cree que me pueda quedar al final de clase para comentarle algo? Claro que Por sí. favor. Los Yo que también, quieren, profe. sí. Claro que sí, adelante, jóvenes. Los otros compañeros, a descansar, a comer algo, porque se hambre.